Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero popular ideólogo de internautas que dice saber más por viejo que ha trabajado en los campos como médico que por diablo. Hoy les hablaré a ustedes acerca de cómo la educación se volvió la mayor estafa global en el siglo XXI. De manera impresionante, en el siglo XXI hemos tenido grandes estafas. La primera gran estafa, por supuesto, fue la gran estafa inmobiliaria, en que se pensó que cualquier persona podía adquirir una casa, podía endeudarse y se otorgaron préstamos a personas que no tenían capacidad de pago. Y para el año 2008 se produjo una gran quiebra bancaria, una gran quiebra inmobiliaria que empezó en Estados Unidos y se propagó por toda Europa. Inclusive superó las fronteras de Europa. Se pensaba que, por supuesto, era imposible que los bienes raíces perdieran de precio. Y hasta ahora ese mito está presente en Ecuador, en todas partes. Tengo un hermano que es ingeniero y dice que los precios de las tierras y los bienes nunca perderán de precio. Y eso, como lo demostró el año 2008, la quiebra bancaria, es una absoluta mentira. Pero también se pensó que la educación era la mejor inversión de un país y que eso también era la mejor herencia que un padre podía dejar a sus hijos y por supuesto jamás sería una estafa, jamás podría ser una estafa. Con este criterio, todos nosotros, desde el campesino más humilde hasta el más ricachón y pelucón, se esmeran, se sacrifican y hacen todo lo posible porque sus hijos puedan llegar a la universidad, graduarse, ser profesionales, salir a estudiar en el extranjero si es posible, en fin, este sacrificio enorme que por ejemplo hace un pescador que muy bien podría salir a pescar con su hijo, pero lo manda a la escuela, o el campesino que podría estar ordeñando la vaca con su hijo o su hija, y tiene que mandar a la escuela, pero él tiene que hacer el trabajo, el doble del trabajo, que lo que hacía el padre de él, el abuelo, que cuando iba a ordeñar la vaca lo llevaba él, y él le ayudaba a pastar, a arreglar las cercas, a ordeñar. Hoy ese trabajo no lo tienen que hacer los muchachos, ellos se van a la escuela y al colegio, mientras el padre se desloma trabajando en la finca, en la pesca, en el taller, en fin. ¿Cómo llegamos a este punto en que la educación pasó a ser no solamente, aunque el Estado sea el que le pague y digan que la educación es gratuita, en realidad nunca es gratuita? Porque cuando un muchacho no va a trabajar y no va a ayudar a sus padres en el trabajo, el padre tiene que trabajar más. Por tanto, está pagando ese tiempo que tiene el hijo que dedicarlo al estudio. Al cabo de 18 años, cuando se gradúa de bachiller, resulta que se convierte en un nini. Quiere decir, en alguien que ni estudia ni trabaja. Esta es ahora la epidemia de América Latina, pero no solamente de América Latina. También se ha extendido de manera tremenda por África. Para resolver esta epidemia de ninis, el gobierno ha optado por hacer una educación universitaria gratuita e inclusive sin exámenes de ingreso o mediante un curso de preparación para que puedan dar esos exámenes de ingreso. Finalmente los exámenes de ingreso se pueden robar, copiar y cualquier cosa y así se acomoda la gente para entrar a la universidad. Cuando yo entré a la universidad no había exámenes de ingreso, tampoco había curso propedéutico que digamos te pueda eliminar para entrar. El primer y segundo año de medicina eran prácticamente los años de exterminio. Si lograbas pasar el segundo año, que era anatomía,
Se podía decir que ya podías avanzar hasta el cuarto año. En el cuarto año tenías farmacología y en farmacología te pegaban el machetazo. Ahí se perdían la otra mitad de tus compañeros que se quedaban atrás o se retiraban y finalmente te tocaba la parte final que era estudiar clínica y entrar a hacer la medicina rural, de manera que era ventajoso ser estudiante de medicina que no era una posibilidad que tenían los ingenieros y los arquitectos y los demás, porque cuando estudiabas medicina y odontología, después de eso por lo menos tenías un año de trabajo rural, como médico rural, y el gobierno te pagaba. Bueno, era por lo menos un aliento para sentir lo que es una vida independiente. ¿Cómo la universidad se convirtió en la mayor estafa? No solo en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa. ¿Cómo llegó a suceder esto? Hoy en la campaña presidencial en Estados Unidos estamos viendo que tanto los candidatos demócratas como los republicanos tienen que resolver un gran problema. Los estudiantes que estudiaron en las universidades están endeudados. Bueno, se suponía que no era un problema endeudarse en la universidad porque salías de la universidad y ibas a ganar un sueldo más grande y más amplio y pagabas tranquilamente. No. Sales de la universidad endeudado y no tienes trabajo. Eso se llama estafa. Te hicieron creer que si te graduabas en la universidad y que si pagabas más, inclusive tenías trabajo, pero no, no sucedió eso. En Europa la cosa es de dimensiones colosales. Hay muchachos que se han graduado y los que tienen más problemas no son, por ejemplo, la ecuatoriana que va a cuidar ancianitos en una ciudad de España y no le falta ni techo, ni comida, ni salario. Y puede mandar inclusive remesas a Ecuador que se multiplican por 10 cuando llegan a Ecuador ese dinerito. Porque aquí con la misma cantidad de dinero se puede hacer 10 cosas más que en España. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que los PhDs, los másters en España, tengan que vivir bajo el techo de sus padres, con su mujer y con su hijo, y el padre tenga que mantener a su nieto dentro de la casa hasta que inclusive este supera sus 40 años de edad? ¿Cómo llegó a suceder esa catástrofe humanitaria? Porque es una catástrofe humanitaria. Finalmente tienen que irse a ver qué pueden hacer, tal vez en Alemania, donde hay una demanda de trabajo, y tal vez por ahí en algún otro país. Pero nosotros, los ecuatorianos, importamos profesores muy preparados de España que vinieron a trabajar en Yachay, porque en España no tenían trabajo. Muchos de los jóvenes norteamericanos que se están graduando en las universidades y terminan endeudados, se suicidan. Hoy, uno de los temas de discusión de la campaña presidencial es el elevado índice de suicidios de jóvenes universitarios. Pero no solamente que la educación se volvió un problema desde el punto de vista del empleo, la educación se volvió un problema desde el punto de vista social. Apareció el bullying. Las escuelas y los colegios e inclusive las universidades se concentraron y se convirtieron en centros de agresión psicológica y de deterioro de la conducta. Se aprendían drogas, se practicaba las drogas e inclusive el acoso y el sexo forzado se hicieron común. Tan común que lo más común que sucedía en las universidades norteamericanas era el usar la famosa escopolamina que se saca del guanto, o ripil que le llaman allá, para ponerlo en un líquido a la jovencita y violarla, si quería en grupo o si quería solo, porque se perdía la memoria anterior. Es decir, la universidad se volvió en un sitio de acoso sexual, de inseguridad para los jóvenes, a tal punto que los muchachos cogían armas y cogen armas hasta ahora, van a la escuela, matan al profesor y a los compañeros.
¿Cómo llegamos a tener una educación, una escuela y una universidad que primero te fabrica ninis, segundo te fabrica desocupados, tercero te fabrica suicidas, cuarto te fabrica violadores, quinto te fabrica asesinos masivos? ¿Cómo llegó la educación a convertirse no en una solución, sino en un problema? Esto no solamente en los Estados Unidos, aquí en Ecuador. Cuando tú vas a Tonchihue, cuando tú vas a Cabo San Francisco, te vas a Muisne, te vas a Esmeraldas, te vas aquí al colegio, a cualquier colegio privado de Quito, tú sabes que afuera de la universidad, del colegio, están vendiendo droga, que los muchachos consumen droga, son consumidores de droga. El problema, inclusive, no fuera tan malo si el consumo fuera legal, pero se trata de hacer algo clandestino, algo ilegal, algo como lo que hizo Eva cuando se fue a comer la manzanita que le dijo Diosito que no se la coma. Exactamente lo mismo es lo que sucede con la educación. En el grupo, en el colegio, los muchachos no aprenden nada que después que salen del colegio les resulte realmente útiles. ¿Por qué? Pero en cambio aprenden vicios, en cambio aprenden a hacer bullying, en cambio aprenden el acoso, en cambio aprenden a robar, aprenden a engañar al profesor, a robar al compañero aunque sea el sacapuntas. Y eso lo aprenden desde niños. ¿Cómo llegamos a tener una escuela y un colegio donde el deterioro de la condición humana, de la calidad humana, fuera más importante que el conocimiento? Muy sencillo. Hasta antes del siglo XXI, el conocimiento estaba en el cerebro del profesor y en la biblioteca de la universidad. Entonces irse a Harvard, donde estaban los cerebros más grandes del mundo, y la universidad y la biblioteca más grande del mundo, era carísimo y además muy difícil. Harvard, por supuesto, cobraba millonadas y allá solo se iban a educar los que tenían plata o los afortunados que sacaban una beca. Finalmente, muchos de los grandes genios, Zuckerberg, por ejemplo, logró ser productivo y creativo gracias a que escapó de Harvard. ¿Cómo fue posible que Harvard fuera un obstáculo y no una ayuda para Zuckerberg? Porque sencillamente la educación universitaria se convirtió simplemente en una antesala para el pregrado se convirtió en una antesala para el posgrado, y el posgrado se convirtió en una antesala para seguir así, y el negocio de la universidad se convirtió en una cosa extremadamente lucrativa. Aquí en Ecuador vivimos el negocio de la universidad. ¿Se acuerdan las universidades de garaje? Cualquier político que no podía encontrar una frecuencia de radio, entonces pedía autorización para hacer una universidad de garaje, cogía una casa cualquiera, ponía unos 4 profesores y decía que iba a dar un título universitario. Tuvo que llegar Rafael Correa a acabar con las universidades de garaje, la más famosa, la Universidad Cooperativa de Colombia, que regalaba títulos a diestra y siniestra, y cambiar el sistema educativo. Pero hoy, también los ecuatorianos fuimos estafados de la forma más salvaje y miserable cuando las 100 mejores universidades del mundo recibieron estudiantes ecuatorianos para hacer sus maestrías, PhDs y todo, en un tiempo en que, por supuesto, Rafael Correa hacía carreteras, entonces todo el mundo quería ser ingeniero, hacía represas hidroeléctricas, todo el mundo quería ser ingeniero, hacía hospitales, todo el mundo quería ser médico, todo el mundo, habían dispensarios por todo lado. Véngase, todo el mundo quería ser médico, enfermera. Había, por supuesto, escuelas del milenio, todo el mundo quería ser profesor. Pero resulta que llega el mandato de Lenín Moreno, desaparecen desde Yachay, desde la universidad donde se supone que los más inteligentes iban a ser reclutados para producir inventos, para producir genialidades. Se les puso hasta una computadora gigante, la más grande de América Latina, en sus manos, y total, ¿para qué? Para nada. Nos tocó un presidente que no sabía ni leer ni escribir, ni siquiera sabía mover ni administrar sus piernas, pero podía administrar un país. No tiene capacidad ni siquiera de leer lo que dice el teleprompt, y peor cuando le quitan el reprompt no sabe ni lo que dice. Balbucea y dice estupideces, salvajadas, que ofenden a las mujeres.
hasta decir que, bueno, cuando le violan, entonces si es feo el violador, no, las mujeres no dicen nada, pero si es bonito, no pasa nada. Cosas como esas, faltas de lucidez, de inteligencia. Termino diciendo que, por supuesto, la educación en el Ecuador se convirtió en lo que es la política del Estado. El Estado tiene un presidente mentiroso, la educación se volvió mentirosa. Tiene un presidente tramposo, la educación se volvió tramposa. Tienen un presidente oportunista, la educación se volvió oportunista. Tienen un presidente leguleyo, la educación se volvió leguleya. Te siguen por normas, por esto, por otro, por cualquier cosa. Total, fabricamos ninis. Los 20.000 estudiantes que fueron a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo, con un costo elevadísimo, nos cobraban hasta 4 veces lo que cobraban a los propios de ese lugar. Por ejemplo, la Australia. A un australiano le costaba $10.000 el año y a un ecuatoriano le costaban 60.000, 40.000, 30.000. Este asalto que hicieron al Ecuador, las 100 mejores universidades del mundo, trajo de regreso a un montón de jóvenes que habían aprendido de manera excelente cómo vivir y cómo desempeñarse en hospitales con una tecnología que no existe en el país. Ingenieros con máquinas que podían manejar y operar con maquinarias, con inversiones, con capacidad de construcción que no existía en el país. Científicos que no podían hacer nada en este país porque ni siquiera había investigación. Bueno, entonces fue prácticamente una estafa global. Esto no solamente fue a Ecuador, esto lo hicieron dentro de los mismos Estados Unidos a tal punto que ahora tienen que pagar $1.200 millones a todos esos muchachos estafados por las universidades que tienen una deuda pendiente con el país más poderoso del mundo y se supone que con la mejor educación del planeta. La educación en el siglo XXI se volvió una estafa porque la velocidad a la que entra el conocimiento y porque el conocimiento ya no está en los cerebros de los profesores, ni está en la biblioteca de Harvard, ni en la biblioteca de la universidad, ni siquiera está en los laboratorios de las universidades. El conocimiento está en el Internet. Y en el momento en que el Internet se convirtió en la principal fuente de conocimiento, la educación se convirtió en una estafa. ¿Qué es lo único que nos queda? Primero, cambiar el modelo educativo, pues en lugar de ser un modelo educativo donde la gente va a aprender a repetir lo que dice el profesor como yo lo hacía, que todos los estudiantes de medicina aprendimos a tener muy mala letra porque nos pasábamos copiando a toda velocidad lo que decía el profesor. Y después teníamos que repetir lo que decía el profesor, no lo que decía el libro, porque si le poníamos lo que decía el libro obteníamos 0. Se suponía que el profesor sabía más que el libro. Hoy, el profesor no sabe nada. Solamente en conocimientos de medicina y de salud entran más de 2.000 conocimientos nuevos cada día. ¿Cómo diablos puede un profesor, cómo puede un estudiante asimilar todo eso? Entonces, se acabó este sistema educativo, ya no funciona. Yo me acuerdo que el profesor de anatomía me decía que después de que en la anatomía no había nada más que descubrir, que todo se había hecho, estoy hablando de 1982, que todo estaba descubierto y el profesor Veloz era machísimo y toditos eran terribles. Hoy tenemos 5 nuevos órganos en el cuerpo porque, qué casualidad, ellos quedaron obsoletos, ellos no sabían nada. Hasta el mesenterio es ahora un nuevo órgano. Y el tegumento, el tejido tegumentario que sostiene todas las células es un nuevo órgano. ¿Cómo diablos pasó eso? Esta es la diferencia y este es el gran problema de la educación. Entonces, hoy, yo personalmente estoy impulsando desde mi fundación un nuevo sistema educativo donde lo más importante es aprender por internet y segundo, viajar. Ponerse en contacto, convivir con otra gente, convivir con los campesinos, con los pescadores, en otro país, porque viajar y convivir y la internet
son los mejores profesores del siglo XXI. Ya no son el cerebro del profesor de la universidad, ni la biblioteca de la universidad, ni el programa de estudios de la universidad. Eso ya no sirve. Eso no va al paso de los descubrimientos, de los inventos y de todas las cosas que cada día nos sorprenden. Muchas gracias.